Simple, tu operador de información te da la bienvenida a este nuevo espacio en seguridad social. ¿Qué es y cómo se calcula el índice base de cotización IBC en independientes? Estamos preparados para resolver todas tus inquietudes en vivo. Saludamos a Elena Torres Herrera, nuestra experta en seguridad social. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno encontrarnos una vez más, como lo hacemos todos los meses, cumpliendo esta cita con ustedes, este compromiso tan importante para Simple, para mí, para mi equipo de trabajo, compartiendo conocimiento con ustedes, compartiendo tips, información, detalles, normas, todo aquello que nos permita hacer cada día mejor nuestra labor desde nuestras áreas, en nuestras empresas, en nuestra vida personal, porque hoy recordemos que vamos a tratar un tema que está dirigido y enfocado a todos esos pagos que hacemos en calidad de independientes. Vamos a aprender detalles que la ley nos permite para poder hacer un pago acorde a la ley, un IBC correcto, poder evitar esas inexactitudes que usualmente suelen presentarse. Hoy vamos a darle todas esas pautas, así que los invitamos a quedarse con nosotros, compartan el link con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con aquellos amigos empresarios, con aquellos amigos que hacen aportes como independientes a través de nuestras plataformas, a través de nuestros puntos de atención presencial que están siempre dispuestos a recibirlos con una sonrisa, a atenderlos, a resolver sus inquietudes, pero hay inquietudes que van un poquito más allá. Y por eso hoy le hemos dedicado esta jornada a nuestros clientes independientes, a aquellas empresas que hacen aportes en calidad de independientes de sus agremiados o de sus asociados. Y vamos a tocar ese tema hoy. Así que bienvenidos nuevamente. Recordarles que siempre estamos abiertos a sus preguntas, que las van a poder registrar en el chat, que tenemos todo un gran equipo en nuestros canales de atención, telefónicos, nuestra página web, nuestro PAP virtual. Tú que eres independiente, que tienes la opción de llamar, pero también tienes la opción de hacer una videollamada y conectarte con uno de nuestros asesores. Tienes la opción de agendar esa cita a través de nuestra página web, colocar la fecha y la hora en la que quieres que nuestro asesor te contacte para poder colaborarte en todo este proceso de la liquidación de pila. Ahí lo puedes hacer en nuestra página web www.pagosimple.com. Lo puedes hacer a través también de todos nuestros medios de contacto, de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn. Puedes buscarnos en todas ellas y mantenerte informado con todos los videos y las partes informativas que siempre estamos brindándote. Así que bueno, quiero verlos conectados, saludándolos a todos. Ya pues vamos a ver quiénes nos están saludando, quiénes están llegando, deseándonos buenos días y un excelente arranque en este proceso. Vamos a mirar quiénes están por aquí para poderles saludar y dar inicio a esta jornada donde estaremos hablando, como les decía, de todos estos temas de independientes. ¿Listo? Vamos a ver quiénes tenemos por aquí. ¿Quiénes tenemos por aquí? Ya vamos a ir revisando quiénes están conectándose y envíen este link, envíen esta jornada a todas aquellas personas que ustedes consideren que les es importante conocerlo, a sus contadores, a aquella persona que le ejecuta y que le hace a usted su planilla, su asistente personal, su secretaria, porque es información valiosa para que hagamos un correcto pago de nuestros aportes. Vamos a ir arrancando. Aquí tenemos ya algunos saludos y mientras me llegan esos saludos vamos a ir compartiéndoles la pantalla y mostrándoles nuestra presentación. Aquí tenemos a Ulver Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros, Ulver, bienvenido. José Fernando Jaramillo,
Luis Eduardo Roa, Vicky Ramírez, qué bueno tenerlos, a los que nos han acompañado a través de varias jornadas, qué rico volver a tenerlos acá y esperamos, ¿no? Ya saben ustedes, todos los meses, generalmente la última semana del mes, nos encontramos los jueves en este espacio dedicado exclusivamente para ustedes. Entonces, unos últimos saluditos y arrancamos, ¿les parece? Ya 11:05, que es un buen momento para que empecemos nuestro material. Muy sencillo, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible porque pues hay algunos términos que no son propios de pila, son términos más contables y a veces esos términos también nos confunden. Entonces, la idea es hacerlo lo más práctico y sencillo para que todos salgamos de aquí siendo unos expertos deduciendo costos. Liliana Trujillo, bienvenida, qué bueno tenerte. Rubiela, Alejandra Zapata, Fernando Moncayo, qué bueno, me encanta tenerlos por aquí, saludarlos. Buenos días nuevamente a todos y arranquemos. Listo, en la jornada de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar el tema de cómo hacer un cálculo correcto en la liquidación de pila para los independientes. Pero para llegar a ese cálculo correcto debemos tener unos conocimientos previos. Dentro de esos conocimientos previos vamos a hablar de los principales tipos de independientes, porque dentro de la gama de pila, pues hay muchos tipos de cotizantes, unos que tienen unas connotaciones muy similares a los independientes y unos que están definidos y muy claros dentro de la norma. A esos son los que nos vamos a referir hoy. Cómo deducir los costos para esos independientes según la actividad que usted ejerza. Y ahí vamos a hacerlo de manera general, pero debemos tener claro y vayamos tomando nota de cuál es la parte y de a dónde en mi actividad yo debo ir clasificándome dentro de los términos de las normas que vamos a exponer el día de hoy. Y finalmente, vamos a aterrizar todo este conocimiento en cómo lo aplico al momento de realizar mi planilla. ¿Cuál es ese valor que yo le debo registrar a mi portal que dice IBC? O sea, ¿qué valor es el que va ahí para precisamente generar un aporte acorde a las normas que me estipula la ley colombiana? Listo. Entonces, empecemos por independientes, principales tipos de independientes. Recordemos que dentro de la norma hoy en día existen 43 tipos de cotizantes distintos. Cotizante es aquella persona a la cual le estamos haciendo los aportes, o sea, esa persona que tiene su afiliación en los sistemas y a quien le va a registrar ese aporte que yo estoy haciendo. Entonces, dentro de esas categorías, la norma nos trae 43 tipos en este momento. Aquí vamos a tocar los principales independientes y algunos otros, un par más que de hecho se manejan mucho en el lenguaje del independiente y quiero dejarlos claros para que no haya confusiones o para solventar algunas dudas que a través de las jornadas que hacemos nos han llegado la inquietud. Entonces quise traerlos como un tip adicional. Tenemos inicialmente el tipo de cotizante número 2, vamos a poner aquí un punterito y aquí lo vemos, el 2 que es servicio doméstico. El servicio doméstico para aquellos que tienen una persona en su casa, bien sea que permanezca todo el tiempo en casa o vaya y venga y usted tenga un servicio doméstico, no se paga con la planilla tipo I, se paga con la planilla S, que es la planilla diseñada para el servicio doméstico y debe hacer aportes a salud, pensión, ARL y caja. Muchas veces confundimos el servicio doméstico con una categoría de independiente, cotizante tipo 3, que es la segunda que tenemos acá, y no es lo mismo. Si ustedes tienen una persona de servicio doméstico y le están pagando su seguridad social como independiente, lo están haciendo fuera de la norma y posteriormente puede generar algún inconveniente o alguna reclamación por parte de ese empleado, de ese pues, empleado de servicio doméstico. Porque el independiente que sí se paga con la planilla y tiene unas connotaciones distintas, de hecho, solamente está obligado a pagar salud y pensión, no está obligado a pagar ARL y la caja es opcional. Al servicio doméstico sí estamos obligados a pagarle ARL. Cualquier accidente que le suceda dentro de nuestra casa, pues debe ser cubierto por ese empleador que le está pagando su servicio. Entonces, ahí hacemos una diferencia, no es lo mismo tener una persona en casa y yo le hago la seguridad social como independiente,
que pagarle por su servicio y su actividad. Aquí vamos a relacionar los tipos de independiente con las actividades laborales que se ejercen y que son las que generan rentas. ¿Listo? Siguiente concepto, siguiente cotizante muy amarrado al independiente, el independiente que es agremiado o asociado. Este independiente agremiado o asociado es el que se paga a través de una agremiación o de una asociación, valga la redundancia. Son entidades que ya están registradas en el Ministerio de Salud, que tienen unos permisos especiales de funcionamiento y pueden agremiar grupos de independientes dependiendo de su actividad o del foco que esa agremiación desee hacer. En esos conceptos, las planillas se pagan por planilla tipo Y. El agremiado sigue siendo un independiente, pero su connotación y categoría cambia porque es un independiente, pero es un agremiado. En ese caso, se paga solo salud y pensión y la ARL y la caja es opcional. Pero si se dan cuenta, no está incluido para pagar dentro de la planilla tipo I. El otro cotizante es el 40, que es el beneficiario UPC adicional. Este se los quise traer también para mencionar porque muchos de los independientes, e inclusive muchos de los dependientes, o sea, de los empleados, tienen algún beneficiario de UPC adicional. Recuerden que ese es el beneficiario que no me cubre el POS. Entonces, como no está dentro de las personas que puedo tener en el POS, le pago una UPC adicional para que él pueda tener servicio de salud dentro de las condiciones que la ley me determina y a las personas a las que les puedo hacer eso, que normalmente son grados de consanidad diferentes al primer grado, por ejemplo. En esos casos se hacen los pagos por este medio. El beneficiario de UPC adicional ustedes lo pueden pagar a través de la planilla E en colaboración con su empresa, con su empleador, que usted haga el acuerdo y le diga, venga, señor empleador, yo tengo una UPC adicional, descuénteme de mi nómina el valor de esa UPC y en el pago regular de mis aportes común y corriente, pues simplemente lo incluye. Pero debemos tener en cuenta que eso no es obligación de la empresa. Que haya o no haya pago de una UPC adicional es responsabilidad única y exclusivamente del afiliado principal en la EPS. Si por algún motivo la empresa no hizo ese pago, no es responsabilidad de él, no es a la empresa a la que le van a entrar a hacer cobro, a las que quedan mora o a las que le van a hacer alguna reclamación, no, porque la obligación de la empresa solamente es su salud como dependiente. A quien le van a hacer el reclamo es a usted como afiliado principal. Entonces, aunque las empresas muchas lo hacen de buena fe, lo hacen por ayudar precisamente a su empleado, por facilitar ese proceso, no es responsabilidad de ellos. La responsabilidad es del afiliado. Como afiliado, sí, a través de una planilla tipo I, hace ese pago de UPC adicional. ¿Qué recomendación, muy a título personal, les doy? Si ustedes tienen beneficiarios de UPC adicional y son empleados, hágala a través de una planilla ahí. Acérquese a uno de nuestros puntos de atención que tenga por seguro que allá le van a colaborar, le hacen su planilla y es una planilla con la que usted puede pagar varios meses, entonces va a ser más cómodo y maneja eso a título personal porque de hecho eso es un vínculo que va, es más personalizado, se desliga y no tiene nada que ver con su vínculo laboral, entonces es mejor, digamos, de alguna manera a mi recomendación. Igual son ustedes los que toman ese tipo de decisiones. Listo, el beneficiario UPC adicional se paga con planilla I y precisamente por su connotación solo paga salud. Y tenemos el otro independiente que es el voluntario de riesgos laborales. Este se paga por la planilla I, paga salud, pensión ARL, la caja es opcional y aquí sí ya entramos a un independiente más dentro de esa clasificación, ese independiente que ejerce alguna labor formal o informal y recibe una renta o recibe un ingreso, una utilidad por esa labor que realiza. Y el independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes, aquel independiente que está prestando sus servicios como profesional o el servicio que él esté o la actividad que él ejerza, pero esa actividad está ligada a una contratación superior a un mes. O sea, hay un contrato de por medio con alguna entidad, esa entidad te paga unos honorarios por tu labor y en esa orden de ideas, pues serás un independiente
de prestación superior a un mes de prestación de servicio, hay la obligatoriedad de salud, pensión ARL y caja de compensación. Esto en cuanto a lo que se refiere de pila. Esto es un panorama técnico de la pila, los códigos de esos independientes y en qué planilla lo puedo utilizar y cuáles son sus obligatoriedades en aporte. Ahora veamos el concepto. Voy a quitar aquí el punterito y veamos el concepto. Vamos a tratar de llevar esto a un plano conceptual. En este plano conceptual, entonces, tenemos tres tipos de independientes que son los que nos regula la ley. Uno, que es el independiente por cuenta propia, es decir, hace alguna labor donde puede que sí tenga costos o gastos propios de la labor o puede que no. Igual genera una renta, pero no necesariamente la actividad que haga ejerce un costo que pueda ser deducible, ¿no? El independiente número 2, que es el que desarrolla una actividad que le genera una renta, le genera una utilidad, le genera dividendos, rendimiento financiero, ya aquí vamos como ampliando ese concepto. Entonces, ya no solamente por una labor, sino porque tengas inversiones, porque tengas arriendos, pero sigue siendo una actividad en la que tengo una rentabilidad, tengo un ingreso. Estas dos clasificaciones iniciales, de hecho, van muy ligadas, aunque conceptualmente hay una diferencia en la norma y las menciona de manera separada. Cuando lo vamos a trasladar a la pila, son como muy similares. Entonces, depende de qué obligatoriedad de aportes debo hacer, es donde voy a hacer esa clasificación. Y el número 3, que es el prestador de servicios personales, que tiene un contrato que está relacionado con las funciones que una empresa contratante le plantea. Está completamente definido, ese sí no tiene confusión y de hecho dentro de la PINA, ¿cómo los asocio? Aquí tenemos, vamos a tomar solo los que están los que se pagan por planilla tipo I, son los que vamos a hablar hoy. Tenemos este grupo independiente que es el cotizante número 3, sí, de código 3, que va muy ligado es a esta primera clasificación. O sea, generalmente el que paga como cotizante 3 es porque está dentro de esta clasificación conceptual que estamos mencionando. El que está como independiente voluntario a riesgos laborales usualmente está ligado a esta clasificación número 2. Pero como les decía ahorita, la diferencia entre el uno y el otro es mínima y depende en pila, pero depende es de mi actividad, de lo que yo hago, de si lo que yo hago exige o no exige que yo tenga una ARL, que si la actividad que estoy haciendo es una actividad de riesgo alto, riesgo 4 o 5, y en ese caso pues estoy obligado, digamos un electricista, por ejemplo, es una actividad de riesgo. Esa persona si está teniendo utilidades por esa actividad, pues debe pagar ARL porque su actividad genera un riesgo, entonces ya no podrá estar en una clasificación tipo 3, él tendrá que estar en una clasificación de independiente voluntario, que es el cotizante 57. Y el último es precisamente el contrato de prestador, la persona que es contratista por prestación de servicios y ese pues va completamente ligado a la definición número 3. O sea, así los vamos a ir trabajando en la jornada de hoy, el independiente tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 y aquí tenemos ya esta coherencia en cuanto a la pila para que lo tengamos presente. Listo. Vámonos entonces a la deducción de costos. ¿Cómo deduzco yo precisamente los costos según esa actividad a la que yo me dedico? La ley nos da dos opciones. Tenemos dos mecanismos para poder decirle al Estado, estos son mis costos, yo voy a pagar seguridad social por este valor, porque es que en la actividad que yo ejerzo me gasto esto. Y esto que me gasto, pues precisamente lo tengo que restar a mi ingreso, porque si no, imagínense, pues, pagaríamos cifras que no van acorde a lo que debe ser. Entonces, la primera opción que nos da la ley es acogernos al artículo 107 del Estatuto Tributario. Recordemos que el Estatuto Tributario está diseñado para todo este proceso de fiscalización, de impuestos, de renta, de toda esta parte contable que a los que ejercen una actividad como independiente pues les es importante.
Este artículo, ¿qué nos dice? Nos dice que las expensas, o que hay expensas o que hay costos que son deducibles precisamente, o bien sea de la renta o en nuestro caso, que es para donde aplica, de ese IBC que yo voy a reportar, de ese valor de ingresos que yo voy a tener en cuenta a la hora de sacar y de calcular mi IBC para hacer los aportes de seguridad social. ¿Qué nos dice el artículo? Nos dice, son deducibles las expensas realizadas durante el año o el periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta. Es decir, todos los independientes que generen utilidades son susceptibles a que tengan expensas, a que tengan costos, y estos costos pueden ser deducibles de ese ingreso bruto que recibe. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que estas expensas deben tener una relación de causalidad con las actividades productoras, es decir, deben provenir, deben ser originadas exclusivamente de esa actividad a la que tú te dedicas. Y adicional a eso, deben ser necesarias para la labor y proporcionadas a la labor. Ejemplo, si tenemos un panadero que hace 100 panes y vende 100 panes y para hacer los 100 panes se gasta un bulto de harina, será entonces deducible el costo de ese bulto de harina. Pero no podrá decir, porque es harina, pues yo voy a deducir el costo de 5 bultos. No hay coherencia porque no hay una proporcionalidad en cuanto a la actividad y en cuanto a esa venta de los 100 panes, por colocarles ese ejemplo. Aunque la harina, evidentemente, es una de sus materias primas, también debe haber una proporcionalidad en cuanto a ese ingreso. Coloquemos ejemplos, varios, aquí como el que se me ocurrió ahora del panadero. Un chef, por ejemplo. ¿Creen ustedes que a un chef le aplicaría esta forma de deducir los costos? O sea, él tendría alguna forma de decir, ok, de mi servicio, que es preparar comidas, yo puedo deducir, o sea, hay costos o gastos que sí puedo decir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Vamos a ver si de pronto alguien me anota algo por aquí en el chat y lo alcanzamos a compartir y a socializar entre todos. ¿Qué piensan en ese caso del chef? ¿Será que sí tendrá alguna gasto o alguna expensa que él pueda decir, ok, la voy a deducir de lo que yo cobro para hacer una comida a domicilio para, no sé, 5 o 10 personas? O sea, ¿hay algo que él pueda deducir de ese ingreso que está recibiendo? Es posible, ¿cierto? Puede que sí. Ahora, si de pronto el chef no hace comidas a domicilio, sino que tiene un restaurante. Pues si tiene un restaurante, será mucho más sencillo tener expensas soportables y expensas acordes, ¿no? A esa labor, porque pues ya si tiene restaurante, muy seguramente paga arriendo, muy seguramente paga luz, muy seguramente paga personal, materia prima, que pues esos son los alimentos, las verduras, lo que compra, y tendrá muchos conceptos que van acorde a lo que el estatuto nos está diciendo y podrá soportarlos. Pero si es un chef que de pronto eh, trabaja es haciendo comidas a domicilio o haciendo de otra forma sin un local, sin un restaurante, sin personal, ¿será que tiene las mismas posibilidades? No sé, ¿ustedes qué piensan? Son, a pesar de que es la misma labor, a pesar de que es la misma profesión, son formas de actividades diferentes, y por eso es importante que aprendamos a ubicarnos o a clasificarnos y poder deducir nuestros costos de la mejor manera, bien sea para que vayamos a declarar renta o en este caso para eh, conocer por cuánto debo hacer los aportes a mi pila. Un freelance. Generalmente los freelance son personas que prestan servicios. Por ejemplo, los freelance que hacen créditos de entidades financieras, de entidades bancarias, pueden tener un alto ingreso, pero ¿qué costo tiene su labor? Y ahí vamos a lo que nos dice el texto o lo que nos dice el artículo en cuanto a que sean labores que tengan relación de causalidad. Porque bueno, el freelance está en la calle, presta servicios, visita clientes, y él podrá decir, bueno, yo voy a deducir la gasolina de todas las visitas que yo tengo que hacer. Pero ¿hasta dónde en realidad hay una relación entre el costo de la gasolina a tus visitas, o es algo personal, o es un gasto
lo que gastas en movilizarte a tu casa, a tu trabajo, a hacer tus diligencias, ¿realmente lo podrás colocar o no? Ahí hay como unos espacios y unos vacíos donde cómo lo demuestro, cómo soporto, cuánto realmente es de la actividad, cuánto es de mi vida personal. Y ahí hay otros vacíos que en la otra forma precisamente la ley trata de resolver y de cubrir. Un mecánico, misma situación que el chef. Si el mecánico tiene un taller de servicio, pues será mucho más evidente y más práctico pues poder deducir expensas porque tiene equipos, maquinaria, personal, el local y eso va a poder ser incluido como una deducción de sus ingresos brutos. Un rentista de capital, una persona que tenga títulos financieros y reciba rendimiento, ¿será que le aplicaría el costo? O sea, ¿qué costo puedo asociar a esa actividad? O si tiene arriendos, ¿qué costo puedo asociar que sea tangible y que me pueda permitir acogerme al estatuto tributario? Buena pregunta. Un contador o un médico que prestan servicios y que normalmente están ligados a través de contratos en una o en varias entidades porque su profesión así se los permite. En ese caso, ellos podrán también acogerse a este estatuto y deducir costos y hasta qué punto son costos y que me permitan, ¿no? Que puedan contemplarse dentro de esta opción. Entonces, miren que ahí tenemos varios ejemplos que dependiendo de cómo ejerzo la actividad, puedo utilizar, porque si el médico tiene un centro de salud, pues también cambia el tema, ¿no? Una cosa es que lo haga como médico en lugares al que él atiende, al que va y presta el servicio, a que tenga un centro de salud propio y ya se vuelve una categoría más empresario, como los otros ejemplos anteriores. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando decido que voy a deducir mis costos por este medio, por esta forma, por esta manera que la ley me permite hacer? Una modista, me pregunta aquí la señora Claudia López, una modista, por ejemplo, ¿cómo puedo deducirle? Pues si es una modista que está en su casa, que compra la tela, entonces la tela sí podría ser una deducción de costo de esa ropa que va a diseñar, pero si la tela la provee el cliente, entonces ya no lo puedes deducir del costo. ¿Qué tan fácil es que ella pueda decir, hombre, es que el recibo de la luz de mi casa me llega el doble porque tengo las máquinas conectadas, pero es el recibo de la luz de tu casa? Entonces, ¿cómo puedes llegar a soportar este tipo de cosas para que ante la ley pueda ser algo deducible o no? Ahí, ahora que veamos la segunda opción, pues nos vamos a ubicar en cuál es la que se acomode de mejor forma a nuestra necesidad y al cómo hacemos la actividad, porque miren que en los ejemplos vimos algunas en las que es mucho más sencillo de hacer y en otras en las que no es tan sencillo de deducir, ¿verdad? No a simple vista y es un poco más complejo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta forma que nos presenta la ley para deducir costos? Debemos tener en cuenta que en ningún caso serán deducibles las expensas provenientes de conductas típicas. Y ahí retomo el ejemplo de la gasolina del carro si yo tengo que visitar clientes. Porque manejarte, moverte en tu carro, de tu casa al trabajo o hacer otras cosas es una conducta típica, es algo que es muy regular y muy natural, como en el caso del chef, decir, ok, es que esta compra que hice es para los alimentos que voy a vender y esta compra es para la nevera de mi casa. ¿Cómo separas las cosas para que no correspondan a esa conducta típica? Porque si es una conducta típica, pues la ley te va a decir, eso no es deducible y no lo puedes tener en cuenta. Las deducciones que se hacen a través de acogernos a este artículo son aceptadas fiscalmente siempre y cuando se encuentren debidamente soportadas y hagan parte del giro ordinario del negocio, con algunas excepciones que trae precisamente el estatuto. Pero en términos generales, si yo voy a decir, ok, voy a deducir el arriendo y voy a deducir este gasto de materia prima, yo debo tener un documento soporte de ese gasto. La ley, la UGPP, cuando me vaya a hacer una revisión, me va a decir dónde están los soportes porque usted se acogió por este artículo. Muéstreme los soportes donde suma esta cantidad que usted está deduciendo de su ingreso bruto para precisamente sacar el cálculo de sus aportes a seguridad social.
Entonces, muy importante que si utilizamos este medio, debo tener los soportes. De hecho, quienes utilizan esta forma usualmente son empresarios o personas que generalmente llevan contabilidad o que están obligadas por los montos también a llevar contabilidad y a tener libros contables, que son quienes manejan y saben pues que deben tener un soporte ante este tipo de deducciones. Listo, vámonos entonces a la otra opción que la ley nos permite. Y ya aquí en la ley nos vamos entonces a Ministerio de Salud. Ante estas vacíos que de alguna manera hay en el artículo 107 o esta complejidad de poder decidir qué sí es un costo, qué no lo es, qué sí me aplica dependiendo de mi actividad, teniendo en cuenta que la categoría de independiente pues es básicamente una persona que presta sus servicios, sea cual sea que sea su servicio. Entonces, en ese orden de ideas, cuando estoy en esa disyuntiva a través del Estatuto Tributario, el Ministerio de Salud dice, vamos a hacer algo, se sentaron Ministerio de Salud y UGPP, vamos a encontrar una forma en la que los independientes puedan tener una manera más sencilla, más práctica de poder deducir esos costos y saber cuánto realmente tienen que pagar en seguridad social y no estén como que si es, que si es, que si no es y cómo lo puedo hacer para que efectivamente sea una tabla de medición ante la UGPP, que es quien finalmente también cuando hace los llamados de atención o los requerimientos hace este cálculo, ¿no? Son muy especiales en hacer detalladamente este cálculo de cuánto es lo que debiste o no debiste haber aportado en seguridad social. Entonces, el Ministerio de Salud saca el decreto 1601 del 2022. Les invito a que lo anoten para que lo puedan detallar más adelante. Este decreto busca que para los efectos del cumplimiento de las obligaciones que tienen que ver con la seguridad social, los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contratos diferentes a prestación de servicios. Recuerden que vimos tres conceptos: el cuenta propia, el que genera ingresos y efectivamente tiene costos y gastos, y el que tiene contratos de prestación de servicio. Esta norma está direccionada a los que son diferentes a contratos de prestación de servicios, o sea, cuenta propia o los que cancelan o hacen pila por el cotizante 57, que es el voluntario de riesgos. Para estos, entonces dice, podrán deducir las expensas en que hayan ocurrido, en que hayan incurrido en su actividad, según los términos señalados del artículo 107, que fue el concepto que ya vimos, o aplicar el esquema de presunción de costos que se determina en este decreto. Entonces ya el ministerio saca un esquema de presunción de costos y sobre ese esquema de presunción de costos nos dice, ok, si usted no se acoge al artículo 107, aquí hay un esquema, entonces acójase al esquema y con este esquema haga la deducción que necesita para poder sacar su IBC correcto. Listo. ¿Qué debemos tener en cuenta en este decreto y en este nuevo esquema de presunción de costos? En este esquema de presunción de costos debemos tener en cuenta, uno, que efectivamente este decreto sale en conjunto con la UGPP, es decir, que si yo utilizo esta deducción, no voy a tener ningún problema con la UGPP porque estoy precisamente haciéndolo tal cual como la norma y como la ley me lo exige y estoy cumpliendo con los parámetros. Dos, es una herramienta que permite deducir de mis ingresos totales, de mis ingresos brutos, un porcentaje según la actividad económica que yo desarrolle como independiente. Y volvemos otra vez a lo que mencioné ahorita. Lo importante es que usted pueda analizar cómo ejerce su actividad y con esa base decidir o lo hago por presunción de costo o lo hago por el artículo 107. Una de las dos opciones es la que debo tomar. Todo dependerá de cómo lo hace, porque recuerden el ejemplo del chef. Puede ser un chef que simplemente cocina a domicilio o puede ser un chef que tenga restaurante. Y es la misma profesión. Entonces, no es el título de la profesión lo que me determina esto, sino el cómo ejerzo la profesión. En este sistema no requiere presentar documentos y es una facilidad que tiene el esquema de presunción de costos, que si te acoges a esto no es necesario que tengas soporte. Y de hecho, quienes no lo tienen, en los casos, en los ejemplos que ahorita planteamos,
lo recomendable es asumir o acogerse a este esquema de presunción de costos, porque el ejemplo de que la pregunta de la señora Claudia López, la modista, ¿cómo hace ella para decir el 50% de mi electricidad fue en el trabajo y el otro 50% es el uso de mi casa y este tipo de cosas? Entonces, en ese caso, precisamente, em, esta presunción de costos es la que debe ella analizar para saber pues, cómo va a ser esa deducción de ingresos para poder sacar el IBC de su pago para seguridad social. Este esquema aplica para trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes a prestación de servicios y que impliquen una subcontratación o una compra de insumos o expensas. Es decir, si adicional a mi actividad, digamos, soy maestro de obra y tengo uno o dos chicos que subcontrato para la labor, también me va a aplicar este mismo esquema. O sea, puedo utilizar este esquema al momento de hacer la seguridad social mía como independiente profesional que estoy haciendo una labor X. Para estos, para los que desarrollan la actividad económica de transporte público, automotor y de carga por carretera y para los que son catalogados como rentistas de capital. Los rentistas de capital sí están incluidos en estos esquemas de presunción de costos, ya los vamos a ver, pero quienes se dediquen al transporte público automotor de carga por carretera, les invito a que revisen este decreto porque para ellos hay dos tablas muy puntuales y particulares dependiendo de si tienes conductores a tu cargo, si tienes más de uno, si tienes dos, si tienes tres, el monto de ese ingreso, de ese servicio que tú estás prestando de transporte. O sea, ellos tienen unas categorías y unas tablas muy particulares, no las traje porque son muy específicas. Entonces, quienes estén conectados y estén ligados a este tipo de labor, por favor, tomen nota del decreto y revisen el anexo de presunción de costos y en ese anexo pues van a encontrar las tablas que deben tener en cuenta para hacer ese tipo de deducciones. Listo. Teniendo en cuenta las dos formas, ya tenemos las dos formas, ¿cierto? Que nos da la ley. ¿Cómo entonces voy a llegar y aterrizar todo esto a colocar y a poder digitar el IBC correcto? Tenemos varias preguntas en el chat. Sin embargo, me gustaría terminar el proceso porque digamos que hasta ahora hablamos de la teoría, básicamente, y ahora sí vamos como a ponerlo en práctica y a verlo en ejemplos. Entonces, vamos a terminar mejor toda la jornada o toda la explicación y al final entonces resolvemos las preguntas que tenemos en el chat, que los invito a que sigan colocando sus preguntas. Para que las podamos resolver ahorita, ¿listo? O sea, sigan escribiéndolas, no porque lo vayamos a hacer al final. Si usted ahorita está escuchando algo y se le ocurre la pregunta, anótela que mi equipo me las estará pasando y las estaremos resolviendo, ¿listo? Entonces, vamos a aterrizar todos esos conceptos. ¿Qué nos dice entonces la ley sobre el procedimiento para liquidar los aportes? Primero, debo determinar cuál es mi ingreso bruto. Debo tener claro cuánto es el ingreso bruto que recibo por mi actividad. Segundo, voy a empezar a hacer la deducción de costos asociados a mi actividad y voy a escoger si lo hago a través del artículo 107 porque mis condiciones o la forma en que ejerzo mi actividad me permite hacerlo a través de ese estatuto y queda claro porque yo tengo todas las facturas de lo que me gasto en el taller de mecánica, por ejemplo, lo que me gasto en tener el local, lo que me gasto en personal, lo que me gasto en materia prima, lo tengo clarito versus el ingreso de los pagos que recibo todo el mes y efectivamente me conviene hacerlo por ahí. O puedo acogerme al porcentaje del esquema de presunción de costos porque como la modista, pues en realidad no me es claro, no tengo una factura que me divida cuánto fue exactamente lo que estoy invirtiendo o lo que me estoy gastando en la actividad que ejerzo o si es personal, ¿ya? Y depende también, ¿no? Hay actividades pues, que no generan costos tampoco, digamos, otro tipo de actividades pueden ser de ventas o temas en las que no le inviertas a publicidad, por ejemplo, porque en ventas uno de los costos más altos es publicidad, pero digamos que la forma en que tú haces las ventas o la forma en que prestas tu servicio no necesita un costo adicional inherente o una expensa importante a tener en cuenta. Listo. Número 3.
cuando ya tengo el ingreso bruto, decidí cómo deducir mis costos, ya tengo un valor, o sea, ya tengo un ingreso neto, que es el ingreso neto con el que yo voy a trasladar para hacer ese cálculo de IBC correcto. Entonces, hago el proceso de calcularlo, hago mi proceso de mi planilla, la que voy a hacer, y debo tener en cuenta que la UGPP en el ejercicio de sus facultades podrá exigirme los soportes de los costos de la actividad que sirvieron como base. Y digamos, por ejemplo, que el señor mecánico que tiene taller se acogió al 107 y la UGPP le dice, venga, ¿y dónde están los soportes? No, no tengo los soportes. O sea, me acogí a la 107 y no sé, deduje 10 millones de pesos de mi ingreso para poder hacer mi aporte a la seguridad social y resulta que no tengo soportes de esos 10 millones. ¿Qué va a hacer entonces la UGPP? Ah, como usted no tiene soportes, entonces yo lo voy a calcular y voy a hacerle la revisión en base al esquema de presunción de costos. Por eso es muy importante que si me acojo al 107, debo tener soportes. Si no existen soportes o si usted no los maneja o no los quiere manejar o la actividad propiamente no se los da, acójase al esquema de presunción de costos porque es el que la UGPP va a tener en cuenta al momento de hacer una revisión o de efectuar un proceso de requerimiento. Listo. Aquí está el esquema de presunción de costos. Son 18 actividades, o sea, en 18 ítems, el Estado dentro de este decreto, en este anexo, colocó los porcentajes que puedo deducir a mi ingreso bruto según mi actividad. Entonces ahí les voy a ir dejando las láminas para que ubiquen en qué actividad están ustedes y cuál es ese porcentaje que a ustedes les aplica. Aquí en esta lámina tenemos comercio al por mayor y al por menor, o sea, quienes se dediquen a eso, a ventas de esa manera, pueden deducir el 75.9 de su ingreso bruto. Explotación de minas, el 74%, sector agropecuario, el 73.9%, alojamiento y servicios de comida, 71%, como nuestro amigo chef que hace cenas a domicilio, él podrá deducir el 71% de lo que cobre en esa comida que él vaya a hacer. Industrias manufactureras el 70%, educación el 68.3%, si de pronto es un profesor que dicta clases particulares, por ejemplo, puede ser un ejemplo y él podrá deducir de ese ingreso, de esa tarifa que le pagan por las clases que dicta, máximo un 68.3%. Construcción, para las personas que manejan construcción y que este esquema es el que le funciona, porque pues ahí en construcción tenemos, puede ser un maestro de obra, pero puede ser un arquitecto, puede ser un empresario, ya un empresario muy seguramente se va a coger al 107, va a ser más favorable, entre otras cosas. Entonces, en construcción tenemos 67.9. En transporte y almacenamiento tenemos 66.5. Actividades inmobiliarias, 65.7. Actividades artísticas, 65.5. Demás actividades económicas y aquí el Estado lo que hace es colocar un adicional donde si usted no pertenece a ninguna de las otras, no está en ninguna clasificación, entonces le corresponde este, que es el 64.7. Actividades de servicios administrativos, si de pronto la prestación de tu servicio más hacer digitador o hacer alguna actividad en tu casa con tu computador y lo haces como prestador de servicio, no como empleado. Recordemos que esto aplica solo para independientes o para ese dinero que yo gano como independiente, ¿no? Si de pronto puede que sea empleado, pero mi profesión me permite hacer uno que otro trabajo particular en algún momento, debo acogerme y debo revisar precisamente estos esquemas de presunción de costos. Otras actividades de servicio, 63.8. Aquí esta es otra categoría que también reúne diferentes actividades, entonces debemos tenerla en cuenta. Y actividades de información y comunicación, el 63.2, actividades profesionales, 61.9, actividades de atención de la salud humana, 59.7, actividades financieras, 57.2 y actividades de renta de capital, 27.5, rentita de capital, el tema de los arriendos, el tema de rendimientos financieros por títulos financieros o por inversiones, entre otros. Estos son los esquemas
o las tarifas, el tarifario que nos trae este esquema de presunción de costos que encontramos en el decreto 1601. Ahora llevémoslo a la práctica. ¿Se acuerdan de este cuadrito, no? Ese cuadrito estaba ya en el primero, ¿cierto? En ese cuadrito, cuando lo vimos, ¿quién me recuerda, quién me escribe, me colabora mi equipo aquí detrás de cámaras? ¿Quién me coloca en el chat y me recuerda los códigos de los tipos de independientes a qué aplica? Por ejemplo, el 1 y el 2. ¿A qué códigos o a qué tipo de cotizante hacen referencia y podrían y están clasificados en este grupito del 1 y del 2? ¿Quién me lo recuerda rápidamente en nuestro chat de la reunión? A ver si están ahí juiciositos, prestando atención, si se conectaron desde el principio o no, pero no se preocupe. Si no se conectó desde el principio, recuerde que esta jornada queda colgada en nuestra página de Facebook y la puede volver a revisar, la puede visualizar. Si de pronto hay alguna imagen que no tomaste nota, tranquilo, que al finalizar pues, la jornada lo podrás volver a ver y tomas las notas que necesites tomar. Listo, María Gertrudis Vargas me dice cotizante 57. Muy bien, María Gertrudis, así es. 57, falta otro tipo de cotizante. Vamos a ver quién rápidamente en el chat me lo dice. Además del 57, el que asociamos, de hecho, con la categoría 1, que es la de cuenta propia. ¿Quién me lo anota? A ver si estábamos ahí repilo en el tema. Ok, aquí doña María del Pilar nos hace una observación de que le gustaría pues conversarlo con un asesor porque hay cositas que no estuvo a tiempo en la capacitación. Recuerden lo que les decíamos al principio, en nuestra página web www.pagosimple.com nosotros tenemos un servicio de PAP virtual. Ahí ustedes pueden agendar una cita con algunos de nuestros asesores para que ellos lo contacten en la fecha y en la hora que ustedes estén disponibles para hacer ese proceso, o inclusive pueden hacer una videollamada y nuestro asesor le va a contestar y le va a resolver sus inquietudes y le va a apoyar en todo este proceso de la liquidación de pila. También lo puede hacer a través de nuestros canales de atención, así que los invitamos a ingresar en nuestra página para precisamente para que lo puedan tener ese contacto directo con el asesor. Entonces, listo, recuerdo, ahí la señora Gertrudis pues nos ayudó, es el 57, pero recordemos es el 57 y el cotizante 3, ¿no? El cotizante 3 independiente, un independiente sencillo por cuenta propia, y el cotizante 57 que ejerce una actividad y que su actividad exige que tenga que hacer un pago ARL, pero de manera voluntaria. No como el prestación de servicios, que es el número 3, que es el cotizante 59, que sí está sí o sí obligado a pagar ARL en cualquiera de los niveles. Vamos entonces a hacer el ejercicio de cómo lo van a liquidar ustedes en la pila. Este ejercicio lo vamos a hacer soportados en el artículo 89 de la ley 2277 del 2022, que es la ley de la reforma tributaria, de la última reforma tributaria. En esa ley, el artículo 89 deja muy claro que el valor que se toma como IBC, recordemos que IBC significa ingreso base de cotización, y ese ingreso base de cotización es sobre el cual se calculan los porcentajes que se aportan en pila. Entonces, recordemos la lámina anterior. Primero tengo mi ingreso bruto. A mi ingreso bruto le resto los costos y después de que tengo ese valor, que sería mi ingreso neto, le voy a aplicar lo que me dice la ley de la reforma tributaria, y es multiplicarlo por el 40%. Y ese porcentaje es lo que va a ser mi IBC correcto. Aquí ya lo tenemos en la imagen. Tomo mis ingresos causados, efectivamente percibidos, ingresos brutos, sin incluir IVAs, le resto los costos y gastos, que yo decido si artículo 107 o si me voy por presunción de costos, y a esta cantidad le voy a multiplicar el 40% y ese valor restante es el que yo voy a digitar en mi portal transaccional de Simple. Ahí cuando estoy ingresando y cuando me dice marque sus ingresos o ponga su salario, no es el salario literalmente,
porque usted es independiente, ¿no? Entonces aquí lo que va a colocar es ese IBC que corresponda según su actividad. Y a partir de ahí ya el portal le va a hacer el cálculo de los porcentajes establecidos por ley. Ejemplo, vamos a hacer entonces ejemplos prácticos. Aquí les presento al señor Juan. El señor Juan es constructor, arquitecto y se dedica a hacer construcciones y reparaciones en viviendas, locales, oficinas, edificios, etcétera. Él mensualmente recibe 10 millones de pesos, o para este ejemplo recordemos que todo lo que hacemos para pila deben ser valores mensualizados, ¿no? No son valores anuales, sino valores mensualizados. Entonces el señor Juan va a hacer un trabajo, ese trabajo le van a pagar 10 millones de pesos mensuales. Y el señor Juan, como construye, como va a ser un tema de una remodelación, pues debe incurrir en unos costos. Dentro de esos costos está el cemento, la materia prima, de pronto una que otra persona que necesita porque no lo puede hacer solo por el tamaño de la labor que vaya a hacer. Y todo eso él lo tiene soportado y decide acogerse a una deducción de costos a través del artículo 107. La suma de todas esas facturas y de todo lo que compró en materia prima y de todo lo que se gastó para hacer ese trabajo da 6 millones de pesos. Esos 4 que le quedan entonces como ingreso neto, él los va a multiplicar por el 40%. Eso le va a dar 1.600.000. Al momento de hacer su pila, él va a registrar en salario el valor de 1.600.000. Y sobre esa cantidad es que se van a calcular los aportes a seguridad social. ¿Listo? Clarito hasta ahí, ¿verdad? Igual cualquier pregunta, sigan dejándola más en el chat y ya pasamos a resolverlas. Vamos a seguir con los ejemplos. Ahora les voy a presentar a la señora María. La señora María es dueña de 3 apartamentos y todos los 3 apartamentos los tiene arrendados por 1 millón de pesos mensuales. La señora María, por su actividad, por esa actividad que le genera a ella un ingreso, una renta en este caso, no tiene esa facilidad del costo de la factura de la materia prima, todo, así que ella decide acogerse al decreto 1601 y sus costos los va a deducir según la tabla de la presunción de costos, que para el rentista de capital, como lo vimos ahorita en las láminas anteriores, corresponde a un 25.5%. Entonces, de esos 3 millones de pesos, ella se va a restar el 25.5, que equivale a los 810. Y esta diferencia es la que multiplica por el 40%. Eso nos da 876.000 pesos. Pero ojo, a ella le dio 876, pero la ley nos dice que cuando hacemos el aporte a pila nunca podrá ser menos de un salario mínimo. Tenemos como piso para reportar y para hacer nuestras liquidaciones de pila el salario mínimo. Entonces, aunque en el caso de la señora María, el cálculo de este IBC dio un valor inferior al salario mínimo, ella deberá ajustarlo a salario mínimo y en este caso cotizar por salario mínimo su seguridad social. ¿Listo? Esperemos que esté supremamente claro. Ejemplo número 3, y ya aquí sí nos vamos a esas personas que no están contempladas en la deducción de costos porque manejan sus ingresos como un ingreso por contrato de prestación de servicio, que puede ser uno o pueden ser varios contratos, ¿no? ¿Qué van a hacer ellos con sus contratos? Llevarlo a valor mensualizado. Por ejemplo, si a una persona le van a pagar un contrato que dura 6 meses, la labor, o sea, ya saben que el trabajo que se va a hacer dura solo 6 meses y te dan un contrato, o dura 10 meses y te dan un contrato de 10 millones de pesos. Entonces ya sabes que mensualizado ese contrato es de 1. Sobre ese valor mensualizado es que tienes que hacer tu cálculo, ¿vale? No es el valor completo del contrato, es el valor mensualizado de ese contrato de lo que tú vayas a recibir. Importante, no se deben incluir los valores de IVA porque pues hay personas que por su connotación o hay contratos que dentro de la connotación vayan a incluir este tipo de temas. Y en este caso, si se dan cuenta, no hay deducciones de costos, porque recuerden que la norma está diseñada para independientes, cuenta propia e independientes que
son diferentes o que generan ingresos distintos a contratos por prestación de servicio. Entonces, en este caso, pues es mucho más sencillo, es sumar esos contratos y multiplicarlos por el 40%. Vamos a hacerlo con el doctor Pérez. El doctor Pérez tiene un consultorio propio y tiene ya N número de pacientes y ahí en su consultorio él genera un ingreso de 2.500.000 mensuales. Pero adicional a eso, tiene un contrato por horas, presta servicios por horas en algunos turnos puntuales o particulares con alguna entidad de salud y la entidad de salud como contrato de prestación de servicio le cancela 1.500.000 mensuales. Pero adicional a eso, en alguna institución educativa, él va y dicta un par de horas de clases o dicta algún tema ahí de clases y por ese lado recibe 500.000 pesos más. Como profesional en su área, pues está ejerciendo varias labores y todas las tiene por medio de contratos de prestación de servicio. ¿Qué hace el doctor Pérez? Sumar la mensualidad a lo que recibe mensualmente por su actividad. Y a esa actividad va efectivamente a multiplicarla por el 40% y le va a dar ese IBC por el cual él va a hacer los aportes correspondientes en su pila en el mes pues que le corresponde hacer. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta y qué es importante que tengamos claro como reglas generales cuando vamos a hacer la liquidación de nuestros aportes de seguridad social? Primero, que el IBC mínimo, ya vimos un ejemplo con la señora María, el IBC mínimo es el salario mínimo legal vigente. Nunca podría hacer aportes a seguridad social por menos valor. No existe opción para hacerlo por menos valor en estos momentos. En algún momento hubo unos programas como el piso de protección social que bajo ciertas condiciones especiales y bajo ciertos requisitos era posible, pero recuerden que ese programa pues ya actualmente no existe, está pues fue cerrado. Entonces, el IBC mínimo en cualquier opción es salario mínimo. Nunca puedo hacer aportes a seguridad social por menos de esa cantidad. El máximo como IBC es de 25 salarios mínimos. Entonces, para aquel independiente que tiene ingresos superiores, pues al momento de hacer pago de seguridad social, su tope máximo van a ser 25 salarios mínimos. Por ese valor máximo se calcula el IBC, así ese independiente esté generando mensualmente un valor superior, el máximo va a ser 25. Sin embargo, debe hacer la revisión en ley porque hay algunas excepciones, ¿no? Hay algunas condiciones en las que ese valor máximo se puede ir hasta 45 salarios mínimos. Entonces hay que revisar la norma para saber si en mi caso está dentro de esas excepciones donde debo subirlo, ¿no? Eso depende también de ciertas condiciones de la economía, entonces ya está reglamentado y puede llegar hasta allá. Eso depende de algunos requisitos. Los pagos se realizan mes vencido. Entonces, tengan muy en cuenta que como independientes, ustedes siempre están pagando el mes anterior. Cuando liquidan su planilla, pagan salud y pensión del mes anterior, pagan mes vencido, según la fecha límite de pago. Entonces, aquí les traigo, de hecho, un ejemplo, esta imagen es extractada directamente de nuestro portal transaccional. Ustedes pueden entrar al portal, se van a la opción de fechas de pago y ahí les van a salir todos los meses del año. Y a lo que usted le den clic al mes, él te va a decir automáticamente de ese mes en qué fecha y qué día es tu fecha límite de ese mes. ¿Por qué? Porque la fecha límite de pago está ligada a los dos últimos dígitos de su documento de identidad o de su NIT en el caso de que sea usted un empleador. Y según esos dos últimos dígitos de su cédula o de su NIT, usted va a tener un día hábil al mes como límite de pago. ¿Eso qué produce? Que en los meses que hay más festivos va a ser una fecha posterior y en los meses que hay menos festivos va a ser una fecha anterior. Es decir, nunca va a ser el mismo día. Por ejemplo, los dos últimos números de mi cédula son 69, es decir, para diciembre, mi fecha límite de pago es el lunes 18 de diciembre. Pero muy seguramente en noviembre no fue el 18 de noviembre, fue otro día. Entonces sí debo validar mes a mes cuál es el día límite. ¿Por qué es importante? Porque a partir del día siguiente, es más, a partir de ese mismo día, después de las 4:30, de las 6:30 de la tarde, ya paga mora, porque ya es horario extemporáneo y el pago entra con fecha del día siguiente.
O sea, a partir inmediatamente del día siguiente, o sea, si yo no pagué el lunes 18, sino que se me olvidó, me ocupé y fui a pagar el martes, ya estoy pagando un día de mora. Por eso la importancia de que tengamos este esquema y este tema de fechas de pago muy claro. Debo hacerlo dentro de la fecha de pago. Una recomendación muy personal que les brindo, pues como independientes que son, pero es muy personal, es que si es cierto, ustedes pueden pagar mes vencido, pero y si pagas el mismo mes y pagas el 30, vas a estar siempre pagando al día, porque tú puedes durante el mes de noviembre pagar la liquidación y el periodo de cotización de noviembre hasta el 30 de noviembre. O sea, tienes de hecho todo el mes y no estamos como confundidos que miércoles que pagué en diciembre, pero es que ese era el mes de noviembre, pero entonces después pagué el otro mes porque genera confusión. Si usted le es fácil, lo puede hacer y quiere como evitarse esa confusión, pues vaya pagando el mes que va corriendo. Ahí, ¿qué es lo que usted está haciendo para la seguridad social? Está pagando adelantado, pero se libra de ese dolor de cabeza de si pagué enero, de si pagué febrero, de si que lo pagué en marzo, pero eso no era marzo, ese era febrero y genera confusiones. Entonces, si a usted le es posible, pague el mes dentro del mismo mes, pero ya sabe que lo puede pagar hasta el 30 del mes. Y depende cuando le llegue el recurso, si quiere pagarlo el 5, el 10, el 15, el 20, el 25 o el 30. Pero mientras lo esté pagando dentro del mismo mes, usted está pagando al día y no corre ningún riesgo de que quede en mora. Es una recomendación muy personal, vuelvo y les repito, porque la ley les permite hacerlo al mes siguiente, dependiendo de su fecha límite de pago. Reporte de novedades oportunos. Importantísimo, lo hemos hablado en otros streaming que hemos hecho y los invito a que los revisen. El tema de las novedades de ingreso y de retiro. Si yo soy independiente y se me acabó el contrato, tengo que salir corriendo a hacer el reporte del retiro, porque si no reporto el retiro me van a seguir cobrando. Así el contrato se haya acabado. Porque la EPS, la ARL, la entidad de pensión, no tiene ni idea de que su contrato se acabó. La única forma en que usted le informe que el contrato se acabó es que haga su correspondiente novedad de retiro dentro de su planilla. Lo mismo cuando usted va a empezar. Si usted trabaja por contratos y resulta que tiene un contrato nuevo o va a empezar una labor nueva, pues debe informarlo para que por ese ingreso también haga el reporte correspondiente de su PIL. Entonces, muy importante reportar el tema de novedades. Si es dependiente, es decir, si usted es empleado, pero tiene ingresos adicionales porque su profesión se lo permite o porque es una labor que usted hace el fin de semana, etcétera, etcétera, debe realizar afiliaciones en calidad de independiente. Y aquí hago énfasis porque hemos tenido muchos comentarios, muchas preguntas, muchas confusiones cuando estamos en los puntos PAP y se reciben muchas reclamaciones o muchas inquietudes sobre el tema, porque no se reciben reclamaciones, sino, pero ¿por qué me pasó esto? Y parte de esa respuesta es que no es que yo era empleado o yo era independiente y me contrataron como empleado. Ah, pero si eres independiente y eres empleado, son contratos distintos en todas las entidades administradoras. O sea, para la EPS, aunque es la misma cédula, si usted es empleado es un contrato y si usted es independiente es otro contrato, aunque sea la misma persona. Eso no se unifica. Entonces, si yo era independiente y voy a empezar a trabajar, yo tengo que cerrar en mi pila el retiro para que ese contrato como independiente de afiliación que yo tengo en las administradoras se cierre. Y allá en la empresa me abrirán una nueva afiliación como dependiente de esa empresa. Son condiciones distintas. Entonces, una sola persona sí puede tener dos afiliaciones, una como empleado y una como independiente. Y debo chequear ambas. Si era empleado, cuando salgo de la empresa hace su novedad de retiro. Ahí quedo yo sin salud y como lo hace la empresa, pues es muy marcado y usualmente sabemos que es así. Como me paso independiente, entonces debo hacer una afiliación nueva. No porque es que yo estaba en, no sé, en una EPS X cuando era empleado y ahora soy independiente y asumo que estoy en la misma EPS. Que el gobierno trate de mantener eso y que esa EPS lo pase a subsidiado y que usted mantenga la relación con la misma entidad es correcto, pero debes hacer una afiliación, no porque la tenías como empleado, entonces ahora cuando empieces a pagar tu pila, ya automáticamente estoy afiliado. No. Y recuerden que los operadores de información no hacemos afiliaciones. La afiliación la deben hacer directamente en las entidades en las que ustedes se quieran afiliar.
porque si usted como empleado estaba en una EPS X, pero ahora es independiente y quiere pasarse para otra EPS, usted está en la libertad de hacerlo. Tienes que hacer efectivamente el trámite de afiliación. Y finalmente, las tarifas que deben aportar como independientes. Aquí les voy a dejar esta imagen y esta tablita, pues unos segundos para los que quieran tomar alguna nota al respecto, donde como independientes, cuáles son los aportes que deben hacer, cuál es el porcentaje que exige la ley. Se los recuerdo, para pensiones el 16%, para salud es el 12.5%, para la ARL va a depender del nivel de riesgo al que estemos registrados, al que nos vayamos a registrar, sea 1, 2, 3, 4, 5, que son los que existen. Y a caja de compensación es el 0.6 o el 2%, dependiendo de la afiliación que como independiente yo quiera tomar. Y es completamente voluntario. La caja de compensación como independiente sí la pueden tener, pero es voluntaria y deben acercarse a la caja y decir, venga, si yo lo pago al 0.6, ¿qué beneficios tengo? Si lo pago al 2, ¿qué beneficios tengo? Y ustedes tomar la decisión de qué tipo de afiliación desean hacer. Cuando el contrato es por prestador de servicio, ¿qué está obligado a pagar? Cuando es por cuenta propia o es un independiente voluntario a riesgo, ¿cuánto debo pagar? Cuando es un dependiente de cuenta propia o rentista de capital, ¿cuánto debo pagar? Recuerden que en estas últimas dos casillas la diferencia va más por el tipo de actividad que ejerzo y si ese tipo de actividad exige o no exige que yo tenga ARL, ¿ya? Ahora, si la actividad que hago es riesgo alto, pues sí, estoy obligado, debo hacerlo, ¿no? Por el tipo de actividad, pues debo hacer aportes a riesgo. Por eso el paréntesis de es obligatorio, pues cuando es un nivel alto, ¿no? Si no es un nivel alto, pues ya es decisión mía si efectivamente lo quiero hacer o no. ¿Listo? Les voy a dejar unos segunditos más la imagen y pasemos a la parte de preguntas. ¿Les parece? Creo que sí les parece porque hay bastantes preguntas por aquí en el chat de esta reunión. ¿Listo? Ahí, yo creo que ya ahí alcanzaron a tomar notas, entonces vamos ya a dejar de compartirles. Vamos entonces a resolver sus inquietudes y sus preguntas. Recuerden nuevamente que esta sesión queda grabada. Si de pronto alguna información que vimos durante el proceso quieren verla o quieren repetirla, ahí va a estar para que lo puedan hacer y de hecho para que puedan enviar a aquellas personas que no se pudieron conectar el día de hoy. Entonces vamos con preguntas. Con preguntas. Una de las secciones que a mí me gusta mucho, ¿no? Que pregunten, así que siéntanse libres siempre de hacerlo. Ok, bueno, Luis Eduardo me pregunta si se comparte el material, pues la grabación, el video que ha grabado, entonces lo puedes volver a ver en el momento que lo necesites. El señor Ulber nos pregunta, yo trabajo desde Colombia para una empresa extranjera, la empresa no está constituida en Colombia, simplemente hace la mano de obra y los pagos son por consignación. Sí, claro, si no tienes un contrato laboral que esté dentro de las condiciones legales en Colombia, en este caso tú vienes a ser como un prestador de servicio o como una persona independiente, profesional que presta sus servicios. De esa consignación que a ti te envían, que sería tu ingreso bruto, pues debes revisar dentro del esquema, bien sea de presunción de costos, para tu caso sería el esquema de presunción de costos, no tengo claro cuál es tu actividad, y hacer las respectivas deducciones correspondientes para que hagas tus aportes como independiente por el valor que dependiendo de tu ingreso corresponda. Pues aquí nos siguen saludando. Ana Lucía nos dice, soy independiente con tiempo cumplido para la pensión, es decir, pago EPS, pero ni riesgos ni pensión. ¿Cuál planilla utilizas? En este caso, puedes utilizar, pues si tu actividad no te exige la ARL, debes estar haciendo la cancelación por independiente cotizante 3, que es el que tiene obligado salud y pensión. Pero si ya estás exonerado de la pensión, pues obviamente debes estar en las bases requeridas. Recordemos que para todo este tema de pensión hay unas bases de consulta que la UGPP nos suministra y si efectivamente ya estás tú marcada en esas bases como una persona pensionada o como una persona con requisitos cumplidos, pues el mismo portal no te va a exigir el pago. Si el portal te exige el pago, es porque no estás incluido en esas bases, o sea que
debes o acercarte a la UGPP a coordinarlo o porque efectivamente los requisitos no están completamente cumplidos y por eso todavía el Estado te exige ese pago. Más preguntas. ¿Dónde puedo contratar un especialista en derecho o pensión tributaria para llenar la planilla? Buena pregunta, don Yanni, que no tenemos ese tipo de contactos, pero la idea es que estén en estos escenarios para que precisamente también adquieran el conocimiento y puedan hacerlo ustedes mismos y pues ya en el momento que requieran algo más complejo, pues si ya se deben asesorar con un especialista. Recuerden que nosotros en Simple siempre vamos a estar dándoles la información gratuita para todo lo que compete en la liquidación de sus aportes en pila. Hay otros temas que son cercanos, temas laborales que siempre les estamos comentando, temas un poco más contables como la deducción de costos que presentamos el día de hoy, pero sí es positivo que ante dudas o temas más profundos, pues tengan también unos especialistas en esas áreas, su contador, su abogado, para que también hagan consultas más profundas. Aquí siempre les vamos a estar dando conocimiento general que va alrededor de este proceso de la pila. En el caso del rentista de capital por arriendo de inmuebles que no tiene gastos como tales directos representativos, ¿se podría hacer las deducciones establecidas como porcentaje? Sí, sí, señor. O sea, me lo pregunta el señor Oscar Duarte. Efectivamente lo vimos en la tabla de presunción de gastos y tuvimos el ejemplo de la señora María, que si mi memoria no me falla era el 27.5%, que es la presunción de costo, que es ese porcentaje fijo, que en el caso de ese rentista de capital por arriendo debe calcular. Tenga muy en cuenta el ejemplo que tuvimos con la señora María de que siempre debe ser con el piso de salario mínimo, ¿no? Si el cálculo nos da menos en cualquiera de los escenarios, pues debemos ajustar a salario mínimo. Las comisiones por venta se deben incluir como IBC, sí, claro que sí, y se paga mes vencido. Bueno, lo de mes vencido anticipado ya lo conversamos, pero sí, claro, las comisiones también hacen parte del ingreso base de cotización. Entonces, si tienes un freelance, pero como freelance tienes una tarifación fija y el resto es por comisión, aunque creo que la mayoría de los freelance es solo por comisiones y tienen un ingreso variable, pues igual todo lo que ingrese por comisiones de ventas o otro tipo de comisiones es susceptible de aportes a seguridad social. El rentista de capital que tuvo un ingreso de CDT por 6 meses, que tiene un valor y se le deduce por el artículo 107 del 27, bueno, el 27.5 se deduce por el esquema de presunción de gastos, ¿no? Y se multiplica por el IBC. Correcto. El señor Andrés, de hecho, hace un ejemplo, no voy a detallar el ejemplo ahora, pero sí, la estructura es correcta, o sea, la utilidad, ojo que ahí lo que se debe calcular como ingreso es la utilidad del título, ¿no? El título puede costar 6 millones de pesos o el valor que corresponda, pero el título inicialmente empezó con un valor, digamos que fue de 6 millones, y lo que yo voy a calcular como ingreso es la utilidad o el rendimiento que tuvo ese título, no el valor en sí del título. Tengan eso presente también y lo pueden ya profundizar con sus contadores. ¿Es mandatorio que tenga que comprar insumos para que aplique la presunción de costos? No, señor Oscar, le recuerdo que precisamente la ley nos dicta que si me acojo a ese esquema de presunción de costos, no es necesario que tenga soportes de eso. Simplemente aplico el porcentaje que dice la tabla del decreto 1601 y ya, con esa tabla estoy validada ante la UGPP y no necesitaría presentar soportes de eso. Si me acojo al artículo 107 del Estatuto Tributario, sí debo presentar detalladamente todos los soportes. Y si ante alguna revisión yo no tengo los soportes completos, la UGPP va a asumir la presunción de costos por esos porcentajes fijos que están en el decreto. Soy asalariada, pero tengo ingresos eventuales como independientes por comisión. Si en un mes recibo dos pagos de diferente empresa a la que haya prestado el servicio, ¿debo pagar aportes por los dos ingresos o se puede solo por el mayor valor? La ley nos dicta, señora Luza, nos dicta que debe ser por la suma de los dos ingresos. En estos casos, pues es una labor como independiente y debe ser por el valor total mensualizado de todos tus ingresos. Hayan sido de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco empresas, ese ingreso adicional proviene de tu actividad como tal, porque no tienes un vínculo laboral, y debe ser la suma de todos
para que puedas hacer ese cálculo. Ahora, teniendo en cuenta el caso, por ejemplo, de la señora María, que en esa suma lo que tú saques ese 40% efectivamente sea inferior al salario mínimo, pues lo llevarás a salario mínimo, pero debe ser la suma de todo. ¿Es posible quitar de los ingresos brutos una deducción de una venta, una devolución de una venta? Pues en algunas condiciones lo podrás hacer, pero ya no es un tema como para la pila, ni para el tema de renta. Ya es un tema más de tu actividad contable, porque pues eso va más amarrado al estado de GIP, ¿no? No amarrado a la deducción que puedes hacer por pila. Entonces ahí pues la recomendación es que lo valides con tu contador. Buenos días, soy trabajador independiente, contador público, el señor José William Recalde. Venga, aquí tenemos un contador, precisamente. Qué bueno que nos acompañe, señor José William. ¿Puedo acogerme al decreto 1601 para costos presuntos? Claro que sí, lo puede hacer igual dentro. Ah, bueno, pero en el caso suyo, si usted lo hace por contrato de prestación de servicio, que es lo más regular, recuerde que si lo está manejando por contrataciones de prestación de servicio más de un mes, para efectos de la pila, no tiene que deducir costos. Simplemente suma todos los ingresos de las diferentes empresas a las que usted les haga el servicio de contabilidad y lo multiplica por el 40%, eso le dará el IBC que debe registrar en su planilla. Si lo maneja, pues precisamente con contratos de prestación de servicio, que es lo más usual para contadores o para médicos o para otro tipo de actividades profesionales. ¿Cómo se calcularía el IBC de una persona, además de ser pensionada, también tiene un apartamento que alquila? O sea, esa pregunta me la hace el señor Oscar. En ese caso, pues ya su clasificación como pensionado está definida y a él ahí en su pensión le deducen su salud y está cubierto por ese lado. Pero si tienen ingresos adicionales, aunque estén pensionados, deben reportar seguridad social por esos ingresos adicionales, sean cualquiera el concepto, porque bien puede ser en este caso por un arriendo, pero también puede ser porque la persona continúa trabajando, pero continúa trabajando como un prestador de servicio o continúa trabajando bajo otro de estos aspectos. Ese ingreso adicional que se reciba, aún siendo pensionado, está sujeto a aportes a seguridad social. Pues obviamente no va a pagar pensión porque ya recibe pensión, pero sí hará el aporte a salud y a ARL dependiendo de la condición o de la actividad que se ejerza. Entonces sí debe hacer aportes adicionales por ese ingreso que tiene. Ah, el señor Oscar nos contestó muy bien. Un aplauso para el señor Oscar. No lo había visto, qué pena. En el momento que hice la pregunta de cuáles eran los cotizantes, y es correcto, los cotizantes de Independiente, el 3, el 57 y el 59. Muy bien, don Oscar, muy bien. Qué bueno tenerlo por acá. Espero que nos siga acompañando. Más preguntas. ¿Los arrendamientos pueden asimilarse como actividad inmobiliaria con bienes propios? Ya esa categoría, que es como ese detalle de en cuál clasificación me registro, sí la debemos validar con nuestros contadores y debemos revisar ya más a fondo el estatuto tributario donde hay esa clasificación de actividades. En el tema de arrendamiento, si yo soy el propietario de ese bien inmueble y lo que lo tengo es arrendado, como persona natural, va como rentista de capital porque eso es una renta, un ingreso que estás teniendo. Actividades inmobiliarias está más ligado a, por ejemplo, las personas que venden propiedad, o sea, que su labor es vender apartamentos o que hay una empresa como tal que está radicada o que hace el proceso de ser un agente inmobiliario de alguna manera. ¿Podría, por favor, dejarnos el artículo 7.7 y la tabla presunta? Vuelvo, les comento, precisamente tienen la grabación, aquí les va a quedar este Facebook, ahora que lo terminemos, queda colgado, pueden ingresar nuevamente y revisan pues el material que estuvimos proyectando. Más preguntas. La señora Patricia Sánchez recibió pues un ingreso este mes, le hicieron un ingreso a su cuenta por una consultoría que ella hizo. ¿Debe pagarlo por este mes? Sí. Recuerden que en la planilla pila y la seguridad social es mensualizada. Entonces los ingresos van a ir es por ese valor que recibí dentro del mes. Hay casos en los que los contratos o esas relaciones, como planteamos el tema, con nuestros contratantes es
yo hago el trabajo, me pagas, no sé, el 50% ahora y el 50% en 2 meses que se acaba el trabajo, o me pagas todo cuando termine el trabajo. En esos casos donde no lo tengo mensualizado previamente, pues debo tener en cuenta el monto total que me consignaron en el momento en que recibí el dinero. O lo mensualizo porque yo ya sé que ese pago me lo van a hacer mensual, o yo ya tengo todas las condiciones para yo saber cuánto es ese pago mensual y lo voy haciendo, y voy haciendo así me vayan girando el dinero en momentos diferentes, pues ya yo sé que mi mensualidad de ese contrato es 1 millón mensual y voy haciendo la distribución así para hacer el pago de mi seguridad social. O es un tema de una consultoría, fui una vez, 2 veces, 3 veces y listo, me consignaron en ese mismo mes, ese valor lo incluyo y hago el aporte de seguridad por ese valor. Si digamos que eso es esporádico y este mes puede que haga una consultoría y me paguen, el otro mes puede que no, y soy independiente, las recomendaciones que hagan un cambio en el IBC. En el mes en que te pagaron, lo incrementas y en el mes siguiente haces una variación de salario, o puede que la de este mes la registres también como una variación transitoria de salario, porque si eres independiente, pues igual todos los meses, aunque no todos los meses hagas consultoría, todos los meses vas a ir pagando. Vas haciendo es el ajuste en ese IBC, va apoyado en las novedades que existen en ley, que son variación transitoria de salario o variación permanente de salario. Con esas novedades, pues vas haciendo los ajustes que corresponda según la actividad y según esa variación, ¿no? Los que trabajan también por comisiones están muy expuestos a que este mes sea un valor, el otro mes sea otro y así sucesivamente. Entonces, apóyense en este tipo de novedades para que puedan hacer esos ajustes. El rentista de capital por arriendo de inmuebles que no tiene como tal costos directos representativos, correcto, se puede apoyar precisamente en el esquema de presunción de costos que vimos en la jornada de hoy. Las comisiones por venta se deben incluir, sí, esta pregunta no las hace la señora Olga, ya no las habían hecho también. Nos preguntan también un rentista de capital que tiene ingreso por bueno, no, esta ya la teníamos, ya la vimos. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Tenemos todavía 10 minuticos, así que creo que alcanzamos a revisar todas las preguntas. ¿Es posible quitar ingresos brutos en evaluación de renta? Vamos a ver, aquí se me movió. Listo. Los arriendos podrían ok, ya me estoy ubicando, que aquí creo que se me movió un poquito la pantalla y me fui otra vez para arriba. Listo. Ese cálculo es para el pago de pila el próximo año, teniendo en cuenta que los ingresos y gastos son de este año. No, recuerden que el tema de pila es mensual, lo que estamos, o sea, es mensualizado y pago mes vencido. O sea, lo que recibí de ingresos en octubre lo debo cancelar en noviembre. Lo que recibí en noviembre lo debo cancelar en diciembre. Distinto a la renta, ¿no? Porque la renta sí la pago año a año y tengo un corte de periodo fiscal. Son pagos en momentos diferentes, aunque hay normas que se nos ajustan a los dos conceptos, son temporalidades distintas. Entonces, para el caso del señor Osvaldo Niebles, no, el pago de la pila yo no lo hago extemporáneo. Debo hacerlo en el momento en que se causa y en el momento en que recibo el respectivo ingreso. El Independiente 3, ¿cómo incluye los dividendos? Pues lo que ya les comentaba, se hace el respectiva deducción de costos al que aplique, puede ser el de presunción. Para un caso de un dividendo, pues lo más recomendable es que sea el de presunción y se multiplica por el 40 para sacar ese IBC. En el caso del Independiente 3, pues un rentista de capital perfectamente puede pagar con el tipo de cotizante 3 y está obligado solo a salud y pensión porque su actividad como propietario de apartamentos y que reciba arriendo no exige que él tenga una ARL. Ahí, lo que les decía al principio, depende mucho de esa actividad que ejercemos. Otra pregunta, beneficiarios de salud por cuenta de mi esposa que aporta como independiente, ¿yo puedo pagar aportes solo a pensión y no aportar salud? Me hace la pregunta el señor Luis Eduardo Roa. No, si eres beneficiario de tu esposa en el régimen de salud, pues no puedes generar una planilla solo para pagar pensión y no aportar salud. Si decides pagar como independiente precisamente para que puedas tener esos aportes a pensión, debes hacerlo completo, ¿no? No hay de pronto una opción en la que solo pagues pensión estando viviendo en Colombia. Entonces,
o sigues beneficiario de tu esposa o pasas a ser independiente como tal por cotizante 3 y pagarías salud y pensión para hacer tu respectivo aporte a tu cuenta pensional. Vamos a ver qué otra preguntita tenemos por aquí. Aquí. Bueno, hay bastantes preguntas, qué bueno. Las preguntas que no alcancemos de aquí a las 12:30, que nos quedan unos minutos, no se preocupen, que con el equipo las estaremos contestando. Pues ya tenemos varias que hemos contestado, las que nos hagan falta lo haremos a través del mismo chat para que estén pendientes e inclusive en un momento posterior que vean la sesión y deseen hacer una pregunta, la pueden hacer, que nuestro equipo está siempre pendiente de sus preguntas. Soy independiente, no paso cuenta de cobro todos los meses, pasé cuenta de cobro en abril y otra en noviembre. ¿Cómo manejaría el IBC? Ya les comenté, pues nos apoyamos con el tema de las novedades de variación transitoria de salario para que pueda ir modificando mes a mes ese IBC que estoy reportando. En el caso de la señora que no ganó más del mínimo, no está obligada a cotizar, no, sí está obligada a cotizar porque recibe como independiente un ingreso. Recuerden que estamos obligados a cotizar como independientes en la medida en que recibamos ingresos y que el ingreso bruto sea superior al salario mínimo, el ingreso bruto. En este caso, a la señora su ingreso bruto era 3 millones de pesos, pero con la deducción de costos y con ese porcentaje y todas las demás cosas, pues le dio un valor inferior. Pero si ella recibe, pues su ingreso bruto es superior, debe hacer el respectivo aporte a seguridad social. Cuando hay ingresos por prestación de servicios profesionales, pero sin contrato, entiendo por cuenta propia. Bueno, sí, si no tienes un contrato como tal y la actividad que estás ejerciendo no exige esa necesidad de que tengas una ARL, de que tengas unos compromisos ya más formales por esa prestación de servicio, pues lo podrías manejar por cuenta propia. O sea, estás prestando los servicios, pero en calidad de cuenta propia. Para que haya un contrato, pues evidentemente una empresa contratante y esa empresa contratante debe tener unas condiciones para esa tarea. Entonces, ahí hay que entrar a detallar esa prestación de servicios, es hasta qué nivel de formalidad lleva, cuál es la actividad y cuál es el riesgo también de esa actividad, porque igual, aunque no haya un contrato, si la actividad tiene un riesgo laboral, que es un riesgo alto, porque puede ser una actividad, como les colocaba el ejemplo de electricista, o una actividad de temas de construcción que implica alturas y que implique un riesgo o alguna de estas, pues aunque no haya contrato o aunque lo hayan hecho verbal, pues dentro de las condiciones que el Código Sustantivo del Trabajo permite, y necesitas una ARL, pues ya pasarías a ser cotizante 57, que es el voluntario a riesgos, ¿no? Dependiendo del activo o cómo ejerzas esa actividad. Otra pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de deducción para consultoría de recursos humanos? Recuerda que en el esquema, lo puedes revisar, esta pregunta me la hace Diana Garcés, la puedes revisar en el esquema, hay una clasificación que es de actividades profesionales. Entonces, podrías estar encasillada en esa de actividades profesionales porque pues es un tema propio de recursos humanos. Entonces, ahí podrías ubicarla. Hay otras clasificaciones. Recuerden que dentro de ese esquema también hay clasificaciones de otro tipo de actividades, o sea, las que no estén detalladas y definidas, pues hay un espacio donde dice otras o demás actividades económicas. Dentro del decreto, de hecho, el Estado es muy claro cuando dice si la actividad no está en las 17 que ya le nombré, ahí hay una que dice otras y demás. Entonces, usted se clasifica en esas. ¿Listo? ¿Cuánto es el porcentaje de pago CFC para una empleada de servicio doméstico? El 4%. A ella se le paga, pues, básicamente como, pues, como un empleado, como si ustedes como personas naturales, o de hecho, ustedes como personas naturales son su empleador. Entonces, los pagos para servicio doméstico, que recordemos que se hacen por la planilla tipo S, van con aportes completos con 4% correspondientes. Otra pregunta.
La forma en que saca el cálculo de IBC se debe reportar a alguna entidad. No, señora Liliana, no, no hay que reportarle a ninguna entidad. O sea, la fórmula de calcular lo que fue lo que explicamos hoy, precisamente es lo que ya está estipulado en la ley. Lo que hicimos fue traerles o mencionarles esas normas para que ustedes las puedan tener en cuenta y puedan acogerse o bien sea al esquema de presunción de costos o bien sea a el estatuto tributario en las condiciones. Pero el cómo la haces, el cómo lo calculas, no se lo tienes que reportar a nadie. Lo que sí es importante es que lo hagamos bien, porque si en algún momento llegamos a ser requeridos por la UGPP y él hace la revisión, pues va a identificar que nos hayamos acogido a alguna de estas dos opciones y que cumplamos los requisitos de esas opciones. Si es por estatuto tributario de tener soportes de los costos, o si me acojo a la presunción de costos, pues no necesito soportes, pero debe coincidir a que mi ingreso bruto fue de tanto, mi porcentaje fijo por el esquema de presunción de costos es tanto, y entonces a ese valor es el que le voy a sacar ese 40% que aplica para mi seguridad social. ¿Listo, compañeros? Son las 12:30. Ha sido muy agradable pues para mí estar aquí con ustedes, poder disfrutar precisamente de su compañía, de sus preguntas, porque a través de sus preguntas me hablan y siento que interactuamos, que es de las cosas que más me gusta hacer con las personas y es muy grato. Espero que la próxima ocasión, que será en el mes de enero, porque ya pues entramos prontamente a diciembre, anticipadamente les deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que puedan aprovechar este tiempo pues para compartir con su familia, para disfrutar, para hacer ese retroalimentación que hacemos usualmente a fin de año sobre todas las cosas que aprendimos y las cosas que vivimos y llenarnos de energía para iniciar el próximo año excelentemente. Dejarles como siempre una frase de cierre. Esta vez les traigo a nuestro querido Nobel Gabriel García Márquez para cerrar esta sesión, que nos dice: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Así que hablamos hoy de pensiones, en algún momento llegaremos a eso. Tomemos consejo de Gabriel García Márquez. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Muchas gracias por estar con nosotros. Les deseamos un excelente día de parte de Simple y ya saben, aquí estamos para todo lo que necesiten. Buenos días, que estén muy bien. Agradecemos tu tiempo, compañía y participación. Te invitamos a estar atento a nuestra próxima charla en vivo para que estés siempre actualizado en materia de seguridad social. Hasta pronto.